A propósito de un crimen abominable que se ha cometido, violación sexual a una niña en Chiclayo, el presidente de la República y su ministro de Justicia y Derechos Humanos no han tenido mejor idea que desenterrar una vieja iniciativa que aparece en nuestro país cada vez que hay una crisis que se pretende disimular o pasar bajo silencio, porque indudablemente nos repugna que haya una violación de niños. Todos pensamos a nuestros hijos y nietos y nos aferramos a la primera solución que se nos pretende hacer creer que puede ser eficaz. Y naturalmente ha aparecido el tema de la castración química. Algunos hablan incluso de pena de muerte, y si eso significa que nos retiremos del Pacto de San José y de la competencia de la Corte Interamericana, pues lo hacemos. Y a eso se planteó lo de la pena de muerte, lo planteó el expresidente Alan García. Ya vimos que no condujo a nada y que sirvió para llenar las horas con palabras vacías. Hemos invitado por eso al decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, para que nos explique qué es exactamente la castración química, porque la palabra castración naturalmente es muy fuerte, ¿no? Y alude a la amputación de los órganos reproductores. Y tiene una vieja tradición en muchas sociedades. Pedro Abelardo ha sido uno de los primeros enamorados que sufrió de eso en el siglo XII por haber mantenido relaciones con Eloísa, y todavía se le recuerda 8 siglos después. Doctor Urquizo, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Y realmente es una situación lamentable que pasa en nuestra sociedad y se ha ido más al violador, ¿no? Y poniendo una solución que no va a solucionar, porque supuestamente el violador va a recibir una pena definitiva, ¿no? Una pena para toda la vida, ¿no? Y usar este producto a una persona que está presa no va a tener ningún resultado. Pero nos estamos olvidando de la niña, ¿no? Todo se ha tocado en relación al violador, pero no se ha tocado qué se está haciendo por la niña. Hoy día justamente nos reunimos en el Colegio Médico con directivos y al ministro le hemos dicho, hoy día hemos tenido una reunión con él, no es posible que en el país solamente haya 40 psiquiatras para niños. Pedopsiquiatras. Psiquiatras pediatras, que es una especialidad. 1.200 psiquiatras para adultos y 5 psiquiatras para ver drogas. Usted acá está hablando. Sí. Y eso es una realidad. Y le dijimos, ¿qué se está haciendo como país? La prevención. Tiene que ser la familia, educación, el Ministerio de Salud y todos los ministerios que tengan que ver, porque esto es un problema social. Entonces, estamos viendo la parte final, que hay que pena de muerte, cadena perpetua. ¿Pero esa es la solución? No es la solución, porque esto cada vez que ahí sale que el violador, pero la salud mental de esa criatura, los estudios señalan de que las violaciones son más el entorno familiar, padrastros, hermanos, tíos, amigos de la familia, y esos no llegan muchas veces a la denuncia, ¿no? Y justamente en la mañana hablábamos con un psiquiatra infantil que la salud mental, pues, de los violadores es serio, ¿no? Y esto, el problema de fondo no se toca, ¿no? ¿Y qué les contestó el ministro con el que hablaban ustedes esta Nos mañana? Ha prometido replantear, porque tocamos que las plazas para especialistas, estamos hablando de déficit de especialistas de hace muchos años, pero nada se hace tampoco. Yo le decía, por ejemplo, no es posible de que con la pandemia tengamos solamente 94 cirujanos, intensivistas pediatras, 774 para adultos. Y se han comprado ventiladores, equipos, y a los médicos los han entrenado. ¿Qué pasa si un familiar denuncia? No son especialistas, el Poder Judicial lo juzga. El Ministerio, que el Colegio Médico también lo puede juzgar. No, porque no tienen la especialidad por más entrenados que estén. Ante el dolor, ¿no? De la familia, un abogado puede decir, hay que enjuiciarlo. Están desprotegidos los médicos. Sí. Y entonces, bueno, usted ha planteado el tema diciendo, acá hay un problema de salud mental que afecta tanto a los violadores como perjudica a sus víctimas.
Pero desde el punto de vista del presupuesto, por ejemplo, a un violador que se le quiera castrar químicamente, lo que eso significa es inyectarle en un producto para que no haya producción de hormonas, de testosterona. Así es. Ya. Ahora, ¿eso basta para que no haya un impulso criminal sexual? Y eso hay que renovar cada mes. Sí, estamos hablando de más de 10.000 prisioneros que purgan cadena por eso. Un presupuesto enorme que está en cadena perpetua, ¿no? Que no van a salir, no van a violar a niños. Y entonces es un populismo realmente inaceptable que habla del gobierno, ¿no? De que hay que hacer esto, hay un gasto, hay que hacer la prevención. Hay que hacer la prevención, sí. Y no vemos que se haga mucho, como usted nos ha explicado, porque no hay ni siquiera personal. Ahora bien, algunas personas nos han escrito diciendo que hay casos de violadores que no tienen ya producción de hormonas, que aún siendo castrados tienen una pulsión criminal y que pueden usar manos, objetos, y en fin. Permítame, el violador tiene un poder de dominio ante el niño, al adolescente, hombre o mujer. Y eso pero por eso la salud mental es un problema, ¿no? Y es por eso que le decíamos al ministro aumentar las especialidades. Nos ha ofrecido que va a aumentar, por ejemplo, la Seguridad Social 120 plazas, porque han reducido. Pero no solamente estamos hablando de algunas especialidades, sino en general, lo más urgente, ¿no? Por ejemplo, los niños han regresado al colegio. Hay problemas de depresión de los niños. No quieren comer, se han puesto irritables. ¿Y qué se está haciendo para ellos? Absolutamente nada. Entonces, educación tiene que trabajar. Justamente le decíamos al ministro, con educación hay que trabajar fuerte. La sociedad civil, los padres de familia. Y todos hay que trabajar en la prevención, la parte final. Y eso es lo que no entiende las autoridades, ¿no? Que del delito ya hay que matarlo, hay que hacer esto. Pero ¿qué se ha hecho previo? ¿Qué mecanismo le está dando al niño para defenderse? El hogar, el colegio, la sociedad. Y tienen que trabajarse intensamente. Pero creemos que la prensa juega un rol importante, ¿no? La parte educativa, la parte preventiva. Si no vamos en ese camino, poco o nada se hace, ¿no? Usted mire lo que ha pasado con tantas muertes en la pandemia, ¿no? Y siempre se habló de prevención, más vacunación. Felizmente se está retomando, felizmente hasta la cuarta dosis y después, pero los niños todavía siguen pobres, ¿no? Entonces le hemos dicho que tienen que vacunarse, tienen que ver los mecanismos de protección. Felizmente se enferman menos, pero el que trae la enfermedad es el adulto, al niño. Y no es posible que hemos visto, por ejemplo, hizo un llamado al ministro de Educación, que hay docentes, hay un buen porcentaje que no tienen, solamente tienen 2 dosis, poco, no tienen, debería estar el 100%. Hay algunos con 1 dosis y otros sin ninguna dosis. ¿Y qué se está haciendo para ellos? Pero creo que no es legal que puedan ir a enseñar. Bueno, por lo menos el cuadro que nos presentó el ministro nos mostró eso. Le dijimos, oiga, eso tiene que ver mecanismo de protección. Y no se está trabajando en ese... Porque eso es de momento creo que no tenemos malas noticias sobre contagios en las escuelas. Sí, ha bajado, exacto. Las escuelas que han vuelto a modo presencial, ¿no? Sí, son pocos. Son pocos. ¿Y cuál es su opinión o la de los especialistas del Colegio Médico respecto al uso de mascarillas? Para que otros países que han decidido ya dejar de usarlas al aire libre, que no sea obligatorio, ¿no? Eso hemos discutido justamente por esa razón, fue el ministro con todo su equipo técnico, ¿no? Y le dijimos, si no está en el 80% es un riesgo. Claro, nos comparamos 80% con... de vacunados. De vacunados. ¿Con cuántas dosis? 3 dosis. Ya. ¿Y estamos en cuánto en el Perú? La segunda dosis estábamos... 4 departamentos nomás, 80% más. 4 departamentos Lima más de es uno 80, de ellos, ya. Lima Provincias, Ancash, Ica, Callao. Ya. Pero el resto está entre 70 y tantos, pero tenemos un sector muy grande que está 60 y tantos %. Puno, Madre de Dios, Huancavelica, Ayacucho, son varios. Pero ¿qué pasa en esos sitios? La gente se moviliza más. Por ejemplo, no podrían vender un pasaje, por ejemplo, si no tienes 3 dosis. Porque la gente se contagia ahí. O sea, hay que buscar mecanismos. Están haciendo bien itinerantes, están yendo a los centros donde hay más gente, lo que decíamos, casa por casa, porque si no van a los vacunatorios hay que ir a las casas donde hay más gente, ¿no? Y señalan de que la gente está recibiendo, inclusive en Semana Santa han estado vacunando. Y eso es positivo. El ministro actual escucha al gremio, porque recordamos muy bien que su gremio y usted mismo tomaron posición claramente contra el señor
Condori y pidieron que renuncie desde muy tempranamente. Y eso yo sé que es difícil y que requiere valentía, porque siempre es delicado tener que hablar así sobre un colega, al fin y al cabo, ¿no? Pero lo han hecho ustedes y serán terminados por obtener razón. Pero ahora, ¿cuál es su evaluación de estas primeras semanas del nuevo ministro de Salud? El ministro inmediatamente nos convocó. Y no solamente al Colegio Médico, también a la Federación Médica, las organizaciones. Escucha, ahora queremos ver resultados, ¿no? Porque nosotros le hemos dicho que vamos a, por ejemplo, que active el Comité de Inmunizaciones. Este miércoles ya tiene reunión, estamos mandando a nuestro delegado, porque la salud no puede esperar, al margen de quien esté. Claro, lo único que queremos es de que menos enfermos, menos fallecidos y sobre todo, que le hemos dicho hoy día también al ministro, no solamente es COVID, tenemos cifras pobres en las vacunas de los niños, en las gestantes, en las personas mayores de 60 años. Y eso, cuando comienza a aparecer polio, comienza a aparecer sarampión, es responsabilidad de este gobierno. O sea, ¿usted teme que si no se actúa rápido puede haber un retorno de enfermedades infecciosas que habían sido erradicadas de nuestro país? Claro, miren, en la China han empezado a aparecer fallecidos. Sí, pero de COVID, ¿no? De COVID, pero por eso no se puede bajar la guardia. Y creo que como Colegio Médico tenemos una responsabilidad de opinar, sugerir, y las autoridades tienen que tomar las decisiones. Con mucha pena nos decía el ministro hoy día de que hay vacunas en muchos departamentos que acabo de señalarle, pero los gobiernos regionales no están actuando. Entonces, yo creo que ahí también hay un nivel de responsabilidad. Y los gobiernos regionales no se comprometen, con una política pro inmunización vía vacunas. Tienen presupuesto, nos dice, tienen las vacunas, pero no hay el interés de que esto aumente las cifras, porque no es posible de que teniendo las vacunas no se esté aplicando, ¿no? Y ese es nuestro reclamo, ¿no? Porque si todas las organizaciones no reclaman así como hacen paros para hacer justa razón, ¿por qué no hacen paros para que la gente se vacune más rápido y que vayan, ¿no? Ahora, doctor, hay muchas quejas sobre la situación desbordada que hay en los hospitales públicos, tanto de salud como del MINSA. Gentes nos dicen permanentemente aquí en RPP que piden una cita, tienen que esperar 1 mes, 2, 3 meses. ¿Qué pasa con los nombramientos? ¿Por qué no hemos resuelto el problema de darle más agilidad al servicio público de nuestros trabajadores y de nuestros enfermos? Es capacidad de gestión. Por ejemplo, atención primer nivel, hemos dicho, más médicos, por ejemplo, esa de la doble percepción, recuerde. Sí. Hasta este momento no se ejecuta. Nos ha prometido que una semana, ya falta la rúbrica, el miércoles tiene el Consejo de Ministros, pero eso también nos dijo la semana pasada, ¿no? Sí. Y eso es nuestro reclamo. ¿Cómo cortamos la brecha? Teniendo, mire, el 2 de febrero el Parlamento ha aprobado la ley, que pueden trabajar en 2 sitios. Sí, y hasta el momento nada. Hasta el momento nada. 18 de abril y no se aplica. Sí, pues verdaderamente. ¿Y eso? El tiempo para. En todo caso, contamos con usted y con el Colegio Médico para insistir siempre en los objetivos, como usted dice, son de salud pública y que se tienen que hacer sin esperar, pase lo que pase políticamente. Muchas gracias por su presencia, señor decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, que nos ha explicado lo que significa castración química, la poca confianza que el colegio tiene en ello, así como otros temas sanitarios, incluido el COVID. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos buenas noches, quédense con RPP, ya viene Nada Está Dicho, y por mi parte nos podemos volver a ver mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias por su sintonía.